Bueno, vamos a continuar entonces con los seminarios del aparato digestivo, el sistema digestivo. Vamos a empezar a hablar ahora de las glándulas anexas. Dentro de esta, una de las principales glándulas es el hígado, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la anatomía del hígado. Entonces, para empezar a hablar, podemos mostrar esta imagen, este, esta pintura que habla sobre el hígado de Prometeo. Prometeo, según la mitología, era supuestamente el hijo de Zeus, el hijo bastardo en realidad de Zeus, donde, bueno, fue desterrado y bueno, Prometeo lo termina engañando a su dios, a Zeus, y de esa manera Zeus lo manda a encadenarse en unas piedras y manda un águila para que le coma el hígado. Lo que ocurría con eso era que el hígado de Prometeo se regeneraba todas las noches cuando el águila dejaba de comerlo. Entonces, esa es la mitología, digamos. Obviamente que todo eso está comprobado científicamente, es donde se sabe que el hígado es uno de los órganos que se pueden regenerar indefinidamente siempre y cuando hayan células capaces de poder regenerarse. ¿Cómo hace esto el hígado? Mediante una replicación indefinida de sus células, de los hepatocitos, que para poder lograr eso lo que tienen es una alta expresión cromosómica de una enzima que es la telomerasa. La telomerasa lo que hace es hacer que el telómero, que son los extremos del cromosoma, ¿se acuerdan? Si pudieron escuchar las clases de carcinogénesis, hay uno de los motivos por el cual una célula que se degeneraba y alteraba su ciclo, digamos, habitual, que era poder replicarse hasta 50 veces y luego morir. Lo que pasaba con una célula carcinogénica, por ejemplo, era que se podía seguir dividiendo indefinidamente y evitar la apoptosis, que era la muerte celular programada. Eso se debía justamente al efecto de una telomerasa que hacía que el telómero del cromosoma, que son los extremos no funcionantes de los cromosomas que se van acortando con cada división celular. Eso es lo que mide más o menos lo que es el envejecimiento celular, y cuando esos telómeros se terminan acortando del todo, la célula termina muriendo, digamos. Ese es el mecanismo normal, digamos. Al estar la telomerasa se impide de alguna manera, impide que el telómero se vaya cortando, entonces siempre está con una longitud normal, digamos, y hace que esa célula se siga replicando indefinidamente. Eso es lo que pasa con las células carcinogénicas, que es uno de los mecanismos por el cual evitan la muerte celular, y también es lo que ocurre con el hepatocito. El hepatocito lo que hace justamente es expresar la telomerasa y de esa manera poder hacer que sus células hepáticas se sigan regenerando indefinidamente. Es lo que ocurre, por ejemplo, en una persona que se le realiza una hemipatectomía, o sea, se le saca la mitad del hígado, por ejemplo, y para poder hacer que ese hígado sea funcionante, lo que se hace primero, antes de sacarle la mitad del hígado, es ligar primero lo que son sus vasos portales, en este caso, de una mitad del hígado, para que solamente funcione la otra mitad del hígado y de esa manera se regenere esa otra mitad funcionante. Así, cuando se opera el paciente y se saca la mitad del hígado por un tumor, por ejemplo, eh, la otra mitad del hígado ya es funcionante y suficiente para evitar que el paciente entre en insuficiencia hepática. Hay enfermedades como la cirrosis hepática producida por el alcoholismo o enfermedades virales como la hepatitis C, que hacen que ese proceso va produciendo una inflamación crónica del hígado. Eso va generando una fibrosis y va impidiendo de que esa replicación celular se siga produciendo. Por lo tanto, si una persona padece de eso, entra en lo que se llama la cirrosis hepática, y que es la fibrosis del hígado, y ahí sí el hígado entra en lo que es una insuficiencia hepática irreversible, porque sus células son incapaces de poder replicarse y regenerarse. Este es más o menos un concepto que quería que les quede.
sobre por qué el hígado es importante, es uno de los órganos vitales de nuestro organismo que cumple funciones fundamentales para poder mantener la vida del ser humano y de cualquier ser vivo, digamos, ¿sí? Eh, bueno, el hígado es un órgano macizo, ¿sí? Está localizado en el abdomen, principalmente en lo que es el hipocondrio derecho, ¿sí? Según la clasificación francesa o según la clasificación americana en lo que es el cuadrante superior externo, derecho, perdón, del abdomen. Acá tienen lo que es la división, ¿cómo es? Eh, del hígado, perdón, la división topográfica del abdomen. Hay dos formas de dividirlo. Una es dividirlo en cuadrantes, donde tenemos cuadrantes superiores e inferiores, derechos e izquierdos, perdón, derecho e izquierdos, y otra es mediante dos líneas verticales y dos líneas horizontales, las cuales cruzan las líneas verticales por la línea hemiclavicular, ¿sí? Y las horizontales tenemos una que va por el reborde costal y otra por la espina ilíaca anterosuperior, y de esta manera se divide al abdomen desde su punto de vista topográfico externo en 9 cuadrantes, ¿sí? De los cuales tenemos los dos hipocondrios, derecho e izquierdo, los que son los flancos, derecho-izquierdo, las fosas ilíacas, derecha-izquierda, y después tenemos el epigastrio, el mesogástrico, región umbilical, y el hipogastrio, en la región del medio. Bueno, acá el hígado ocuparía lo que es principalmente lo que es todo el hipocondrio derecho y también parte del epigastrio, ¿sí? Esa es la localización principal del hígado, ¿tá? Ahí podemos verlo, ¿sí? El hígado tiene la particularidad de que está cubierto por lo que es la parrilla costal, ¿sí? Está bien por debajo del diafragma. Hay una zona expuesta que es entre lo que son los rebordes costales en el epigastrio, que queda una zona desnuda, se dice, del hígado, que es el lugar donde puede lastimarse el hígado. Por ejemplo, un golpe en esta región, que es en la boca, por ahí comúnmente se le dice la boca del estómago, un golpe en esa región puede provocar la destrucción del hígado y eso provocar la muerte inclusive de una persona en caso que no se tomen las medidas correspondientes, o produce tanto dolor por la ruptura hepática o la inflamación hepática que, bueno, que puede llegar a descomponer una persona. Se localiza por encima del estómago, ¿sí? Esa es la localización principal del hígado, por debajo del diafragma y por encima del estómago. Pero ya vamos a ver las relaciones que tiene. ¿Cómo se estudia el hígado? Se lo puede estudiar desde el punto de vista morfológico o anatómico o desde el punto de vista funcional. Desde el punto de vista morfológico, se considera que el hígado tiene una división clásica que lo divide en un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo que van a estar separados por el ligamento falciforme. Esa es la división anatómica del hígado, ¿ok? ¿Qué sería esta? ¿Sí? Tenemos el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo y acá tenemos el ligamento falciforme, que el ligamento falciforme es una prolongación de lo que es el peritoneo parietal, ¿sí? Que continúa de los ligamentos triangulares del hígado y del peritoneo parietal y lo que hace es meterse dentro, junto con la vena umbilical, hacia la cara inferior del hígado. Eso anatómicamente lo divide en dos lóbulos, uno derecho que es mucho más grande, ocupa prácticamente los 2/3 de todo lo que es la superficie hepática, y en otro que es el lóbulo izquierdo, que es el de menor tamaño. Acá lo vemos mejor, ¿sí? Esto es el ligamento falciforme, esto es el ligamento umbilical, donde va la vena umbilical hacia el ombligo, ¿sí? Y bueno, esto es como ustedes ven, esto es el diafragma, ¿sí? Y lo que es el peritoneo parietal, que es un desdoblamiento del peritoneo parietal y que se mete y se adhiere acá a la superficie hepática, dividiéndolo desde el punto de vista anatómico en dos lóbulos. El hígado así puede estudiarse dividiéndolo en dos caras, ¿sí? Una cara anterosuperior y otra cara posterior-inferior, un borde anterior que es libre y un borde posterior que es fijo o adherente, ya lo vamos a ver, y dos extremidades, una derecha que es más voluminosa y una izquierda que es menos voluminosa, ¿sí? En su cara posterior inferior
sí, que sería la cara inferior o posterior inferior, vamos a tener el lóbulo cuadrado, que va a estar por delante, y el lóbulo caudado, que va a estar por detrás, también llamado lóbulo de Spiegel. Estos dos van a estar separados, ¿sí? Acá les muestro, estos dos van a estar separados por lo que es la cisura biliar o surco transverso o porta hepatis, ¿sí? Que sería esto. ¿Está? Esto es izquierdo, ¿sí? Acá está rotada la imagen, esto es izquierdo, esto es derecho, esto es anterior y esto es posterior. Y como dijimos, por detrás tenemos el lóbulo caudado o lóbulo de Spiegel y por delante el lóbulo cuadrado, ¿sí? Separado por la cisura transversa, ¿sí? O porta hepatis, que sería lo que es vendría a ser eh, donde ingresa todo el pedículo vascular, ¿sí? El pedículo hepático, perdón. Donde entra la vena hepática, la arteria hepática, la vena porta, perdón, la arteria hepática y sale el conducto biliar. Acá lo vemos mejor, ¿sí? Otro esquema, ¿sí? El surco transverso, el lóbulo de Spiegel y el lóbulo cuadrado. Ya lo vamos a ver. Bueno, ¿qué forma tiene el hígado? Tiene una forma, semiovoide, con dos extremidades. La más gruesa, como dijimos, a la derecha. Tiene un color rojo pardo, que pesa alrededor de 1500 gramos o 1,5 kg, ¿sí? A 2 kilos inclusive en el adulto. Va a estar tapizado, rodeado por una cápsula que es muy resistente, que se llama cápsula de Gleason, una cápsula fibrosa que rodea completamente al hígado, resistente, delgada, que en su cara externa se adhiere al peritoneo, ¿sí? Y su cara interna envía pequeños tabiques conjuntivos que dividen al hígado en pequeños lóbulos y lobulillos, ¿sí? Entonces, por su cara externa está adherida al peritoneo visceral que tapiza también al hígado y, y por su cara interna esta cápsula envía pequeños tabiques que dividen al hígado en lobulillos y lóbulos. ¿Cómo va a estar sostenido el hígado? Como vimos que estaba por debajo del diafragma, bien prendido ahí arriba, ¿cómo hace para sostenerse el hígado ahí, no caerse, digamos, que es muy importante? Va a estar fijo o adherido mediante lo que es el ligamento falciforme, como vimos, es uno de los medios de fijación, pero no es el más importante. El ligamento coronario, que ya lo vamos a ver, el ligamento triangular derecho e izquierdo, la vena cava inferior, que es la más importante como medio de fijación, y tenemos el epiplón menor o gastrohepático. Acá tenemos, entonces, el ligamento falciforme, acá tenemos los ligamentos triangulares, ¿sí? Que están en el borde posterior del hígado, son los que se adhieren al diafragma, ¿sí? Son importantes. Luego tenemos el epiplón menor, también llamado gastrohepático, ¿sí? Que es esto. Eh, y la vena cava inferior, ¿sí? Que es la que está acá atrás, como medio de fijación. ¿Estamos? Esto es muy importante. Acá si nosotros vemos en esta imagen los ligamentos triangulares, vemos que del lado derecho es más importante el proceso de adherencia que tiene que en el lado izquierdo. Es más laxo, digamos, en el lado izquierdo. Entonces, acá tiene como obviamente el lóbulo derecho es más voluminoso, el poder de adherencia tiene que ser superior o mayor. Entonces, toda esta superficie del hígado está adherida al diafragma, no está tapizada por la cápsula de Gleason ni por el peritoneo, por lo tanto también se llama zona desnuda, ¿sí? Y es la zona que está adherida de alguna manera a lo que es el diafragma, del lado derecho sería, ¿sí? Acá está la vena cava, que también al pasar por ese lugar, todo el hígado tiene una fuerte adherencia a la vena cava inferior, pero lo que más sostiene al hígado es que las venas hepáticas o suprahepáticas que van a ir a drenar sobre la vena cava inferior son las que terminan sosteniendo, son como verdaderos eh, dientes, digamos, de alguna manera, o mano que sostiene al hígado, porque es toda la división de las venas hepáticas dentro del parénquima hepático, que están metidos, inclusive hasta los capilares, que pueden sostener al hígado de esa manera y no pueda de alguna manera caerse desde el abdomen superior. Bien.
Desde el punto de vista histológico, el parénquima hepático va a estar compuesto por los hepatocitos, que van a estar dispuestos en forma de láminas, ¿sí? Como vemos, que van a estar inconectadas formando estructuras tridimensionales que las podemos dividir en dos principalmente. Una que son los acinos o lobulillos hepáticos, que es la principal, lo que es la principal unidad funcional hepática, y luego tenemos lo que son los lóbulos, que antes se lo dividía así como en lóbulos a la histología del parénquima hepático. ¿Por qué? Porque hablaban de que en el centro había una vena, que se llama también vena central, que es la que va a terminar formando después la vena suprahepática que va hacia la vena cava. Pero después se vio que no, que en realidad la unión de cuatro venas van a delimitar lo que es un acino, en el cual el centro va a estar formado por el espacio porta. Ese espacio porta va a estar formado por lo que es un ramo, una pequeña, obviamente, ramita de lo que es la vena porta, de la arteria hepática y del conducto biliar, ¿sí? A su vez también hay pequeños también vasos linfáticos. Entonces, un acino lobulillo es la unidad funcional más pequeña, ¿sí? Que es un conjunto de células que rodean un conductillo biliar, las ramas terminales de la vena porta y de la arteria hepática, ¿sí? Es la base para diferenciar las distintas zonas dentro del hígado. Eso es un acino, son un conjunto de células hepáticas que van a rodear al conducto biliar, a la rama terminal de la vena porta y de la arteria hepática. También, como les digo, también hay pequeños vasos linfáticos. Acá hay un corte histológico donde vemos, esto es el espacio porta, ¿sí? Donde tenemos acá lo que es la arteria hepática, una pequeña, obviamente, rama terminal de la arteria hepática, rama terminal de la vena porta, ¿sí? Y conductillos biliares. ¿Estamos? Esto es el espacio porta, ¿sí? Va a estar rodeado por lo que son células, hepatocitos, y sí, unidos en forma romboidal, ¿sí? Por las venas hepáticas, ¿sí? Eso es lo que forma un acino hepático. Ese área portal o espacio portal contiene entonces pequeñas ramas de la arteria hepática, de la vena porta, conductillo biliar, interlobular y pequeños linfáticos, como les decía. Ese es importante que sepan la definición. El parénquima hepático que rodea el espacio porta se llama área periportal y va a estar formado por las células hepáticas que están, como vimos, alineadas como pequeñas calles que van formando, ¿sí? Que son los sinusoides hepáticos. Estos sinusoides hepáticos van a conectar lo que es el espacio porta con la vena central, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque la sangre, o sea, el hígado, como sabemos, la sangre que va desde lo que es el aparato digestivo, del tubo digestivo, que son el estómago, los intestinos, donde se absorben los alimentos o cualquier medicamento, todo lo que se ingiera por la boca, va a ser absorbido a nivel intestinal y va a pasar al sistema porta, a la vena porta. La vena porta va a traer esos elementos y de ahí se va a metabolizar en el hígado. Entonces, lo que va a hacer es esa sangre que está acá en el sistema porta va a empezar a transcurrir por estos sinusoides. Los hepatocitos van a hacer su trabajo para metabolizar todo lo que trae esa vena, ¿sí? Sean hidratos de carbono, proteínas, lípidos, vitaminas, bueno, todo lo que sea, bueno, algún medicamento, alguna toxina, por ejemplo, acá hay células de defensa que son macrófagos que van a, si llega a ingresar alguna toxina o algún parásito, una bacteria, son los que van a tratar de defender para que el hígado no se infecte de eso. A medida que va transcurriendo por acá por el sinusoide hepático, todo lo que son estos productos del metabolismo de los alimentos en especial, a medida que se van metabolizando, se termina formando la glucosa, bueno, aminoácidos y todo esto, van a pasar a la vena central, ¿sí? O vena hepática, y de ahí esa vena hepática va a ir a la vena cava, y la vena cava al corazón, y de ahí a la circulación general, donde todos esos elementos se van a distribuir en nuestro organismo. ¿Estamos? Para cumplir la función de nutrición, por ejemplo, o para una vitamina o una hormona, ¿sí? Para que cumplan una función. ¿Estamos? Eso es el caminito que hace de alguna manera.
los desechos de todo este metabolismo, ¿sí? Se van a ir transformando en lo que son los ácidos biliares, el colesterol y otra estructura como la, la bilirrubina, por ejemplo, y van a entrar al conducto biliar para ser excretados, ¿sí? Por lo que son los conductos biliares, que van a ser eliminados a nivel del duodeno, en la segunda porción del duodeno, para luego ser eliminados por la materia fecal. Esa es otra que ahora vamos a ver cuáles son las funciones hepáticas. Entonces, eso les voy explicando más o menos para que vayan entendiendo cómo es el funcionamiento así a grosso modo de esto, ¿sí? Entonces, el sinusoide hepático lo que va a hacer que la sangre de las ramas terminales de la vasculatura que salen del área portal a través de la placa limitante irriga toda esa red compleja de los espacios vasculares llamados sinusoides hepáticos, ¿sí? Que se forman como formando sándwiches, ¿sí? Entre las placas adyacentes de la célula hepática, ¿sí? Que son esas pequeñas calles que yo les decía, por donde transcurre esto, ¿sí? Hasta lo que es la vena central. La vena, una vez que llega a la vena central, acá la sangre de los sinusoides fluye hacia la vena central, que está localizada en la periferia, ¿sí? Este es lo que es, esto es un lobulillo o acino, ¿sí? La sangre entra por acá y de acá va transcurriendo y llega hasta la vena que antes se la llamaba vena central porque se tomaba de otra manera, como lóbulo a esto, digamos. Acá la vena lo que va a hacer es, eh, porque antes se lo llamaba, como dice acá, eh, centro del lóbulo hepático que fue descrito por Martisch. Eso fue antes, digamos. ¿Está? Entonces de aquí la sangre transcurre por los sinusoides hasta la vena central. Bueno, ¿cómo va a estar irrigado el hígado? El hígado va a tener dos tipos de irrigación. Una irrigación funcional, que va a ser la encargada de hacer que el hígado cumpla una función, y otra irrigación que es la nutricia, que es la que aporta, bueno, los nutrientes hacia el hígado, donde tenemos la irrigación funcional aporta el 70-80% del aporte vascular del hígado y de oxígeno, y la irrigación que lo da la vena porta, como dijimos, y la arteria hepática, que es rama del tronco celíaco, que es rama de la aorta, aporta solamente el 20-30%, ¿sí? O sea que la vena porta es muy importante en lo que es la irrigación hepática. Les podría decir inclusive que uno puede ligar la arteria hepática y el hígado seguir funcionando, ¿sí? Con la sangre que llega por la vena porta. Obviamente que no va a tener la misma capacidad funcional, pero bueno, eh, es una opción, digamos, que puede ocurrir eso. Una vez que la sangre es aportada al hígado, el hígado lo que va a hacer es recoger la sangre y va a drenarla a la circulación general por medio de las venas suprahepáticas, o también llamadas hepáticas, que van a drenar en la vena cava inferior. Acá tenemos un esquema donde tenemos a través del pedículo hepático que está en lo que es el surco transverso que vimos hoy en la cara inferior del hígado, va a estar el pedículo hepático, ahí van a ingresar lo que son la vena porta y la arteria hepática, ¿sí? Van a llevar todo lo que es la irrigación, como dijimos, el 70-80% lo hace la vena porta y el 20-30% la arteria hepática, hasta llegar a los capilares, a los sinusoides, ¿sí? En lo que es el acino hepático o lobulillo hepático. De ahí la sangre va a pasar por los sinusoides, va a llegar a la vena central, ¿sí? Y de ahí va a salir por esta vena hepática o vena suprahepática, también se la llama, hacia la vena cava inferior. Dentro de las venas hepáticas son tres, una vena hepática o suprahepática también la van a encontrar, derecha, una media y una izquierda. Puede haber variantes anatómicas donde la media y la izquierda, perdón, terminan en un tronco común para desembocar en la vena cava inferior, ¿sí? Y de ahí va, bueno, a la aurícula derecha y, bueno, se produce todo lo que es la circulación sistémica. ¿Estamos? Desde el punto de vista anatómico, la división topográfica del hígado podemos dividirla de dos maneras. Una manera es la división anatómica, ¿sí? Como vimos anteriormente, que lo divide en un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, a través de lo que era el,
como es el ligamento falciforme, ¿sí? Y otro que es la división funcional o quirúrgica. Obviamente, para que sea quirúrgica tiene que ser funcional, uno no puede cortar el hígado donde quiere y que quede lo que quede, y si no funciona no importa, no. Cuando se hace una cirugía, se saca un órgano o lo que sea, lo que resta, lo que queda, tiene que funcionar, digamos, tiene que ser funcional. Por eso la división funcional también se llama quirúrgica. ¿Estamos? Y acá lo que hace es tomar como parámetro para la división funcional hepática, ¿sí? Lo divide también en un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, pero lo que toma como parámetro es la vena suprahepática media, ¿sí? Que para eso se traza lo que es una línea imaginaria que va desde la vena cava inferior al fondo de la vesícula. ¿Estamos? Y de ahí va a dividir el lóbulo hepático derecho para un lado y el lóbulo hepático izquierdo para el otro. ¿Estamos? Si nosotros vemos acá, podemos decir que va desde acá hasta acá, pasando, es como que hace el recorrido de la vena hepática, ¿sí? Que es esta, media, hasta lo que es, supongamos que acá esté la vesícula, ¿sí? Entonces uno puede seccionar esta vena acá y sacar toda esta parte del hígado, ¿sí? Sin problema. ¿Por qué? Porque el resto del hígado se va a drenar y por un lado se va a drenar por la suprahepática media izquierda y el aporte venoso, arterial, perdón, o vascular, que sería por la vena porta y la arteria hepática, si uno secciona a este nivel, lo va a hacer por, en este caso, las vena porta izquierda y arteria hepática izquierda. ¿Se entiende? Ahora, si la sección es inversa, digamos, hay que sacar el lóbulo izquierdo, se hace toda la sección por este lado, así, se secciona así, y uno va a tener el aporte vascular por la arteria hepática derecha, la vena porta derecha, y el drenaje lo va a hacer la suprahepática derecha hacia la vena cava. ¿Estamos? Entonces de esa manera queda funcionando el segmento de hígado que sea necesario. A su vez también hay otra división que uno lo puede como sectorizar, se dice, a cada lóbulo, ¿sí? A cada lóbulo, desde el punto de vista funcional. Dentro del lóbulo derecho podemos tener dos sectores, un sector derecho medial y uno derecho lateral. Lo mismo pasa del lado izquierdo, donde tenemos un sector medial izquierdo y un sector lateral izquierdo, ¿sí? Esas son las formas de dividir desde el punto de vista funcional la liga. ¿Estamos? Entonces uno puede hacer una sección acá del hígado, solamente sacar este pedacito, ¿sí? Y el resto que queda, que son las 2/3 partes, queda funcionalmente. Lo mismo, puede sacar acá y quedar el resto, digamos. Por eso se lo divide de esa manera desde el punto de vista funcional. Luego, a su vez, hay otra división, que es la división segmentaria del hígado, ¿sí? Que es dividirlo en segmentos de acuerdo al aporte vascular que hace la vena porta, que también se llama segmentación portal. Como ustedes ven acá la vena porta, ¿sí? Ven que se va dividiendo, ¿sí? Cada división de la vena porta donde termina, en un sector donde termina esa vena porta, sea acá, acá en esta vena, en esta rama acá, en esta rama acá, en esta otra rama acá, van como haciendo una división segmentaria del hígado, también llamada portal. Y así es que se lo puede dividir en 8 segmentos. ¿Y cómo se contabilizan esos segmentos? Mirándolo desde la cara inferior al hígado, que sería esta es la cara anterosuperior y esta es la cara posterior-inferior, vamos a dividirlo en 8 segmentos, que se empieza a contar desde la parte inferior y en sentido inverso a las agujas del reloj, ¿sí? En los 8 segmentos. Vamos a tener el segmento 1, que es el lóbulo caudado o lóbulo de Spiegel, ¿sí? Que era el más posterior y pegado a lo que era la vena cava. Luego tenemos el segmento 2, ¿sí? Que está en el lado izquierdo del hígado, lateral izquierdo. El segmento 3 y posterior, perdón, el segmento 2 es posterior y izquierdo. El segmento 3 que es izquierdo también, pero en la parte anterior del hígado. Luego el segmento 4, que es uno de los más importantes, más voluminoso, que está ya en la parte medial del lóbulo izquierdo, en la división funcional que hemos visto. Acá estaría el ligamento falciforme, ¿sí? Desde el punto de vista anatómico, el segmento 4 estaría
en el lóbulo derecho, pero desde el punto de vista funcional, que pasaría acá por la vesícula, como dijimos, estaría en el lóbulo izquierdo. Medio trambólico todo esto, pero bueno, es así como está dividido, ¿sí? Desde el punto de vista anatómico, que es la división que vamos a tomar para hacer la segmentación hepática, y vamos a tomar la división anatómica, donde tenemos el ligamento falciforme que pasaría por acá. Entonces tenemos lóbulo izquierdo y lóbulo derecho. Y en la segmentación vamos a ver que el segmento 1 está en el lóbulo derecho, bien posterior, el segmento 2 bien posterior, pero en el lóbulo izquierdo, el segmento 3 en el lóbulo izquierdo, pero anterior. Luego tenemos todo lo que viene es lóbulo derecho, donde tenemos el segmento 4, ¿sí? El segmento 5, segmento 6, segmento 7 y el segmento 8 que está bien arriba y posterior, digamos. No lo vemos en la cara inferior, lo vemos en la cara anterior al segmento 8. ¿Estamos? Esa es la división segmentaria del hígado o división portal. ¿Ok? Es algo que tienen que saber porque se les puede preguntar en un examen final, por ejemplo, o en un examen parcial. ¿Ok? Bueno, la vía biliar. La vía biliar es importante porque era, como dijimos, hablamos de los vasos que irrigan tanto las arterias, la arteria hepática, la vena porta, las venas que vimos que drenaban el hígado, que eran las venas hepáticas. Y ahora tenemos que ver la otra de las cuestiones que tiene el hígado, que es la función de secreción o excreción, que lo hace a través de los conductos biliares. Para esto se forma lo que se llama la vía biliar. ¿Qué pasa? La bilis que es excretada por el hígado se recolecta por pequeños primeros canalículos bilíferos que van confluyendo en canales bilíferos, luego se van formando otros de mayor calibre, ¿sí? En cada porción hepática y forman lo que es un conducto biliar. Ese conducto biliar, obviamente de cada lóbulo hepático lo vamos a dividir en un conducto biliar derecho y otro izquierdo, ¿ok? Estos dos se unen, el derecho y el izquierdo se unen y forman lo que es el conducto hepático común, que va a salir del hígado, ¿sí? Ese conducto hepático común, y va a unirse con el conducto que viene de la vesícula, que se llama conducto cístico, ¿sí? Y va a formar lo que es el conducto colédoco. Ese conducto colédoco va a desembocar en lo que es la segunda porción del duodeno, en la ampolla de Vater o carúncula mayor, y para drenar la bilis hacia el duodeno, ¿sí? Acá lo tenemos, vamos a ver otra imagen primero, acá tenemos. Todo lo que es verde son los conductos biliares. Se van formando primero los canalículos, luego los conductos, se van uniendo entre sí, como a manera de un árbol, ¿sí? De ramas secas, le podemos decir. Se termina formando lo que es el conducto hepático derecho y luego el conducto hepático izquierdo. Estos dos se unen, forman el conducto hepático común. Esto es el conducto hepático común que sale del hígado, ¿sí? Y después se continúa, acá tendrían el conducto hepático común, se une con el conducto cístico que viene de la vesícula biliar y forma lo que es el conducto colédoco. El conducto colédoco lo que va a hacer es desembocar en la segunda porción del duodeno, en lo que se llama papila, ¿sí? O carúncula mayor o ampolla de Vater, ¿sí? Acá es muy común de que el conducto colédoco se una al conducto que viene del páncreas. Acá tendría que estar el páncreas, que también tiene un conducto de excreción, que a veces forma un canal común en su desembocadura con el conducto biliar. Y lo hace a través de la unión con el conducto de Wirsum, que viene del páncreas, junto con el conducto colédoco. Y los dos liberan su excreción al duodeno, que ya vamos a ver qué función cumple. Esto es importante conocerlo porque hay veces que se forman cálculos acá en el interior de la vesícula. Uno de esos cálculos pueden salir, entrar al conducto biliar, venir por acá y acá en lo que es la papila, como hay un esfínter que es el esfínter de Oddi, que está contraído, se tranca ese cálculo, esa piedrita acá, y lo que va a producir es una hipertensión, ¿sí? En el líquido que viene por dentro de los conductos principalmente en el conducto pancreático lo que va a provocar es una activación temprana de todas las enzimas que vienen del páncreas y va a producir lo que es una inflamación pancreática que se llama pancreatitis aguda. Es una de las principales causas de pancreatitis aguda. Y a nivel hepático lo que va a provocar es que la bilis no pueda pasar hacia el duodeno, por lo tanto la bilis va a retornar al hígado, va a refluir hacia el hígado y de ahí va a pasar de nuevo a la sangre,
a la vena hepática en este caso, y va a circular en la sangre produciendo lo que se llama la ictericia, y lo que eso va a ocasionar lo que se llama el síndrome coledociano. Bien. ¿Qué pasa con la vesícula? La vesícula biliar se localiza en lo que es la fosa vesicular, que está ubicado en la cara inferior del hígado, entre el lóbulo derecho y el cuadrado, como habíamos dicho. Por lo general es extrahepática, pero está adherida al lecho hepático del hígado. Mide alrededor de 7 a 10 centímetros de largo, 3 a 4 centímetros de diámetro. Esto es importante que lo conozcan porque cuando una vesícula está aumentada de tamaño, por encima de, por ejemplo, el diámetro transverso más de 3,5 centímetros, uno puede hacer el diagnóstico de inflamación de la vesícula o colecistitis aguda. La pared de la vesícula tiene un espesor que no es más de 3,5 milímetros, ¿sí? Si supera eso, se habla que la vesícula tiene la pared engrosada, también es otro parámetro ecográfico de inflamación de la vesícula o colecistitis aguda. Tiene una capacidad de almacenamiento de 30 a 40 centímetros cúbicos, tiene forma de pera o espiriforme, donde el fondo se ubica hacia adelante, como que está libre, ¿sí? Llega hasta lo que es el borde hepático y se continúa con lo que es el cuerpo, ¿sí? El cuello luego, y luego termina en lo que es ampolla o bacinete, ¿sí? A partir de ahí se continúa con lo que es el conducto cístico, que tiene esta forma, como arrosariada, se puede decir, que son pequeñas válvulas que hay dentro justamente para evitar que si hay algún cálculo pase hacia abajo. Esas válvulas se llaman válvulas en forma de espiral o de Heister, ¿sí? Y de ahí terminan lo que es uniéndose al conducto hepático para formar el conducto colédoco. Va a estar irrigada la vesícula por lo que es la arteria cística, que en la mayoría de los casos es rama de la arteria hepática derecha. ¿Mm? Va a estar unida, como dijimos, su principal medio de fijación es su adherencia eh, al peritoneo que recubre eh, al hígado, digamos, ¿eh? Esto es lo que se llama una colangiografía intraoperatoria, que es para ver los conductos biliares dentro del hígado. O sea, uno normalmente es difícil de verlo a los conductos biliares porque están dentro del hígado. O sea, uno no puede romper el hígado para ver los conductos biliares. La única forma de verlo es inyectando lo que es un contraste para que mediante una fluoroscopía o radiografía uno pueda verlos cómo se pintan dentro del hígado. Y también fuera, ¿sí? La vía intrahepática y la extrahepática. Acá lo que podemos ver es lo siguiente. Esta es una colangiografía, ¿sí? Que a través del conducto cístico, mediante esta pinza, acá entra un catéter por dentro de esta pinza, donde se abre el conducto cístico, se pone ese catéter dentro y de ahí se inyecta el contraste. El contraste que se utiliza generalmente es de yodo, y lo que se hace al sacar las radiografías se ve pintado los conductos biliares, y acá vemos que el conducto cístico, ¿sí? Continúa en este otro conducto, ¿sí? Acá hay una variante anatómica que es esto, donde tenemos el conducto hepático, conducto hepático derecho, hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común, y acá vemos este otro conducto que es la rama posterior del hepático derecho, que normalmente tendría que salir de acá, desde el hepático derecho para acá, pero en este caso hay una variante anatómica que sale directamente acá desde el conducto colédoco, ¿sí? Donde el conducto cístico termina desembocando en ese conducto. Bueno, una vez que se forma lo que es el conducto hepático común, al unirse al conducto cístico forma lo que es el conducto colédoco, que viene por acá, y de acá vemos que esto es contraste también, pero ya en el duodeno, ¿sí? Entonces acá podemos decir, perdón, que no hay ninguna obstrucción en el conducto biliar, ¿sí? Es un estudio que es justamente para ver que no hayan piedras dentro del conducto biliar en una cirugía de vesícula, por ejemplo, cuando se hace una colecistectomía. Estos son trócares
que se utilizan en la cirugía laparoscópica. Eso están por fuera del abdomen, quédense tranquilos. Y bueno, era para mostrarles eso, ¿sí? Esto se llama colangiografía intraoperatoria. Es un método de estudio para ver lo que son los conductos biliares intrahepáticos y extrahepáticos. Se utiliza generalmente como diagnóstico de cálculos en la vesícula o cálculos en la vía biliar, perdón, o alguna otra causa que provoque la obstrucción de la vía biliar, ¿sí? Como por ejemplo algún tumor o algo que esté obstruyendo el conducto y eso provoque que la bilis no pueda pasar bien al duodeno y se acumule en el hígado y pase a la sangre y puede buscar lo que es la ictericia, ¿sí? En un paciente con ictericia que se tiene que operar de la vesícula, sí o sí hay que hacer este estudio para ver cuál es la causa de la ictericia, si es por un cálculo o por un tumor u otra cosa, digamos, que esté provocando obstrucción del conducto biliar. Bien, desde el punto de vista fisiológico o funcional del hígado, lo vamos a dividir en tres funciones básicas, que son funciones vasculares, que son las de almacenamiento y filtración, funciones metabólicas y funciones secretoras o excretoras, que son, como estuvimos viendo recién, las encargadas de formar la bilis. Las funciones vasculares, entonces, la función de almacenamiento es importante porque el hígado es como una esponja, ¿sí? Cualquiera alguna vez tocó el hígado de un animal, obviamente, de la vaca, y ven que tiene como una consistencia como esponjosa. Eso es por la gran capacidad que tiene el hígado de poder almacenar sangre. Normalmente por el hígado circula alrededor de 1,5 litros de sangre por minuto, pero puede almacenar hasta el 10% del volumen de sangre total que hay en el cuerpo, ¿sí? Por lo tanto, cuando por ejemplo se produce una hemorragia o una deshidratación o algo, lo que hace el hígado es como exprimirse de alguna manera y poder volcar ese 10% de sangre hacia el torrente sanguíneo en caso que se necesite. La otra función que dijimos es la de filtración, desde el punto de vista vascular, ¿sí? En donde las superficies internas de los sinusoides hepáticos van a estar cubiertas por células de defensa, que son las células de Kupffer o macrófagos, que van a estar en el hígado, y la función es fagocitar todos aquellos agentes extraños que ingresen al organismo, como parásitos, virus, bacterias, macromoléculas, toxinas, ¿sí? Por endocitosis mediada por receptores. Aquí las células de Kupffer lo que van a hacer es producir lo que es el procesamiento de los antígenos, ¿sí? Y producir la expresión de estos antígenos mediante lo que era el complejo de histocompatibilidad para hacer la activación de la inmunidad mediada por células, tanto linfocitos B como linfocitos T. Las funciones metabólicas acá van a estar llevadas por los hepatocitos, o sea, por las células en sí. Y tiene principal importancia lo que son el metabolismo de los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. En los hidratos de carbono vamos a ver que va a tener una función principalmente de almacenamiento de colágeno, ¿sí? O colágenogénesis, eh, conversión de la galactosa y fructosa a glucosa, la formación de glucosa que se llama gluconeogénesis, también la formación de otros compuestos importantes a partir de productos intermedios del metabolismo de los hidratos de carbono. Con respecto al metabolismo de los lípidos, vamos a ver que acá hay un gran porcentaje de beta oxidación de los ácidos grasos y la formación de ácidos acetoacéticos, ¿sí? Hay también formación de lipoproteínas de forma importante, también cantidades importantes de colesterol y fosfolípidos, y también es acá donde aquellos hidratos de carbono y proteínas que sobran, digamos, o que están en exceso, se terminan transformando en grasas. Con respecto al metabolismo proteico, acá es donde se va a producir la desaminación de algunos aminoácidos, también la formación de urea para, de alguna manera, disminuir el amoníaco de los líquidos corporales, también la formación del 90% de las proteínas plasmáticas, o sea, cuando hay una insuficiencia hepática, una de las manifestaciones importantes que ocasiona es la hipoproteinemia, por falta de producción hepática de proteínas. También interviene en la interconvención entre los diferentes aminoácidos y otros compuestos importantes para los procesos metabólicos de la economía.
Otras funciones metabólicas es el almacenamiento de vitaminas, ¿sí? También interviene en lo que es en el proceso de la coagulación mediante la formación de proteínas de la cascada de la coagulación, dentro de ello el fibrinógeno, la protrombina, los factores 7, 9 y 10. También interviene en el almacenamiento de hierro y en la eliminación y excreción de fármacos, hormonas u otras sustancias que sean de desecho. Con respecto a las funciones secretoras o excretoras, vamos a ver que está encargado de la formación de bilis, ¿sí? La bilis es una secreción acuosa, ¿sí? Que tiene componentes orgánicos e inorgánicos y la osmolaridad es similar a la del plasma. ¿Estamos? Se producen alrededor de 800 a 1200 mililitros diarios en una persona adulta de bilis. ¿Estamos? ¿Cómo está compuesta la bilis? Esto es importante. El 97,5% es agua. Luego vamos a tener sales biliares, en gran cantidad, obviamente, como principal componente de la bilis, las sales biliares, que va a haber entre 1,1 gramos por ciento de bilirrubina. Acá lo que vamos a encontrar es la bilirrubina conjugada, ¿sí? Es la bilirrubina aquella que ya pasó por el hígado, fue metabolizada y es la que se está excretando. Recuerden que en la sangre hay dos tipos de bilirrubina, una bilirrubina directa o conjugada y la bilirrubina indirecta o no conjugada. La bilirrubina indirecta es la que proviene de la destrucción de los glóbulos rojos a nivel del vaso, ¿sí? De los glóbulos rojos viejos, el producto del metabolismo de la hemoglobina. Entonces, lo que eso ocasiona es que esa bilirrubina indirecta viaje por la sangre hacia el hígado para conjugarse y ser eliminada. El valor normal, habitual de bilirrubina en sangre es de alrededor de 1 miligramo por decilitro, 1 gramo por decilitro, perdón, de los cuales 0,4 es directa y 0,6 es indirecta. O sea, hay más porcentaje en sangre de indirecta que directa. Eh, el resto de la bilirrubina se elimina, como dijimos, eh, por la bilis. También va a tener colesterol, 0,1 gramos, ácidos grasos, ¿sí? Va a tener sodio, similar a la del plasma, y va a tener potasio como principal también metabolito que se excreta 130 microelementos, o sea, es muy superior a los niveles que hay en el plasma. También hay calcio, cloro, bicarbonato. El pH de la bilis es un pH alcalino de 7,5 a 8, el pH. Esto es importante, ahora lo vamos a ver. Pero lo que quiero recalcarle acá es el tema del potasio. Esto es importante porque una persona, van a ver más adelante en su carrera que hay cirugías, por ejemplo, donde se puede dejar un drenaje en los conductos biliares para sacar la bilis para afuera. Cuando hay algo que obstruye y no se puede resolver, se deja un drenaje para que la bilis no pase a la sangre y bueno, sea eliminada hacia afuera. Se dejan esos drenajes, pero fíjense la gran cantidad de potasio que pierde el paciente, digamos. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta para reponer en el paciente que tenga un drenaje biliar, por ejemplo. ¿Cuáles son las funciones de la bilis? Por su acción emulsificante, ¿sí? Facilita la digestión de las grasas en el intestino, también incrementan el transporte de lípido a través de la mucosa intestinal. También constituye la vía de excreción para el colesterol y la bilirrubina, que es un pigmento tóxico, como dijimos, para el organismo. La bilirrubina, lo máximo que puede haber en la sangre, lo normal, digamos, es de 1, depende en qué medida se lo esté midiendo. Si es de miligramos es de 1, o de gramos, perdón, es de 1, si es de miligramos es de 10. Pero eso es lo máximo, de los cuales, como dijimos, 0,8, 0,2, perdón, 0,6 a 0,8 es indirecto y 0,2 a 0,4 es directa, lo que hay en sangre. Cuando eso empieza a aumentar, la bilirrubina en la sangre, se puede deber a dos motivos, que esa hiperbilirrubinemia se deba a un problema antes del hígado, o sea, una hiperbilirrubinemia prehepática, que por ejemplo puede deberse a una alta destrucción de glóbulos rojos, entonces hay un aumento en la producción de bilirrubina, y eso se va a marcar principalmente por el aumento de la bilirrubina indirecta, porque todavía no se metabolizó. Ahora,
puede pasar otra cosa, que la bilis, o sea, la bilirrubina que tiene que ser excretada por la bilis, no puede ser liberada porque hay algo que está obstruyendo el conducto biliar, como un cálculo, un tumor, algo que obstruye el conducto biliar, entonces la bilis no puede ser eliminada, y ahí lo que va a ocurrir es que lo que va a aumentar en la sangre es la bilirrubina directa, ¿estamos? Porque la indirecta pasa por el hígado, pero no puede ser eliminada, entonces se transforma en directa, pero después vuelve a la sangre eso, y es lo que en el análisis de sangre se va a medir como un aumento en la bilirrubina total, pero a predominio directo se dice. Eso habla de lo que se llama un cuadro típico, digamos, de ictericia, que se llama síndrome coledociano, que es cuando aumenta la bilirrubina directa, ¿sí? Eh, como con principal causa, digamos. Hay otras causas de ictericia o de aumento en la bilirrubina que son la inflamación hepática. Por ejemplo, una hepatitis que hace que todas las células del hígado estén inflamadas, no pueden cumplir la función de metabolizar la bilirrubina, entonces la bilirrubina no se metaboliza y aumenta en la sangre. Esa hepatitis lo que va a provocar principalmente es el aumento de la bilirrubina indirecta, ¿sí? Porque la bilirrubina directamente no puede entrar al hepatocito para metabolizarse, entonces en la sangre termina aumentando la bilirrubina indirecta. Pero cuando una persona tiene una hepatitis, también hay destrucción de células del hígado, de los hepatocitos, por lo tanto se liberan enzimas que están dentro de los hepatocitos que cumplen otras funciones, que son las transaminasas, que son la GOT, la GPT, la FAL, ¿sí? La fosfatasa alcalina, eh, y bueno, que eso aumenta en la sangre y son marcadores de que hay una destrucción o inflamación del hígado, ¿sí? De las células hepáticas, que habla de una hepatitis, por ejemplo. Bien. Otra función de la bilis es que amortigua la acidez del quimo, que está presente en el duodeno y favorece la formación de micelas para el transporte de los lípidos gracias al contenido de bicarbonato. Esto es importante porque como sabemos, el quimo, que proviene de, de lo que es la digestión del bolo alimenticio dentro del estómago, que se mezcla con el ácido clorhídrico, cuando pasa al duodeno, pasa con esa acidez obviamente que viene del jugo gástrico, pero ahí a nivel del duodeno se mezcla con la bilis, que tiene un pH alcalino, y de esa manera puede neutralizar esa acidez para que por dentro, cuando circula ese bolo alimenticio, o ese quimo, digamos, por dentro del tubo digestivo, del intestino delgado, no provoque inflamación y pueda ser digerido fácilmente. También tiene función inmunológica porque permite el transporte de inmunoglobulina A la mucosa intestinal. ¿Estamos? La inmunoglobulina A es una de las inmunoglobulinas que también es excretada por la bilis. Bueno, muchas gracias, espero que les sirva. Hasta la próxima.